Assalamu alaikum. El valor de hoy es muy importante eh, para, para la vida en general. Es una herramienta de la que hacemos uso diariamente y que en el Ramadán la aprendemos, y es la paciencia. En Ramadán aprendemos a ser pacientes, a tener más capacidad de aguante, ¿no? Porque nos privamos de muchas cosas, porque tenemos que controlarnos de muchas cosas y cuesta un esfuerzo, ¿no? Y eso nos permite, pues, durante el resto del año, afrontar las dificultades, los problemas, las desgracias con mayor fuerza, El Corán nos dice, recurrid a la oración y la paciencia. Ciertamente Allah está con los pacientes. Es decir, para afrontar las dificultades de la vida, para resolver vuestros problemas, para vivir la vida en general, tened dos cosas siempre presentes, o usad dos cosas continuamente, dos herramientas fundamentales. Una es la oración, el recurrir continuamente a Dios para pedirle fuerza, para pedirle apoyo, para pedirle luz, para pedirle todo. Y segundo, tener mucha fuerza, de tener paciencia, ser pacientes, no tirar la toalla a la primera, no resignarnos a la primera. Nos dice el Corán también: Ya ayyuhalladhina amanu, isbiru, sabiru, warabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh creyentes, sed pacientes, perseverantes, y sed consciente de Dios, tened presente a Dios para que tengáis éxito. En la primera aya nos decía: Allah está con los pacientes. Quienes son pacientes cuentan con la compañía de Dios. Y en esta nos dice: para tener el éxito es necesario tanto éxito mundanal como un éxito del más allá, es necesario tener paciencia y tener perseverancia, porque al fin y al cabo la vida, como nos dice el Corán, es un examen. Allah nos dice en el Corán que ha creado la vida y la muerte para someternos a una prueba. Toda la vida es una prueba en términos generales, pero luego cada día tiene muchas pruebas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pasamos por distintas pruebas. Algunas de ellas son fáciles y otras son duras, muy difíciles, que requieren un depósito de paciencia muy, muy fuerte, ¿no? En el Islam creemos que hay una relación entre la fe y la paciencia. Cuanto más cerca se está de Allah, cuanto más se confía en Allah, cuanto más fe se tiene en Allah, más paciencia se consigue. De hecho, el profeta Muhammad define la fe con dos palabras. Dice: al-imán, as-sabr wa as-samaha. La fe es la paciencia más la tolerancia o el perdón. La paciencia y la tolerancia a los demás, perdonar los fallos ajenos, etcétera, etcétera. Y el Corán sobre esta relación con la fe también nos dice: ser creyente, tener fe, no simplemente dirigir vuestros rostros hacia Occidente o Oriente, es decir, no consiste solo en unos movimientos de la oración, sino que tener fe es tener siempre presente a Dios, tener presente en todo momento la otra vida, ¿vale?, el más allá. Y dice: y aquellos que dan de su dinero, a pesar de su escasez, a los pobres y a los necesitados, aquellos que establecen la oración evidentemente y pagan su zakat, y dice: y aquellos que cumplen sus promesas y son pacientes en los momentos difíciles. Un creyente se define de esta forma según el Corán. No es una persona que cumple con unos ritos religiosos, no es tampoco una persona que memoriza muchos libros y se sabe mucho la teoría o incluso memoriza el Corán. No, es una persona que convierte esa fe en Dios en una cosa muy práctica.
primero tiene a Dios presente en todo momento y segundo, se le ve los momentos duros, difíciles de la vida, cuando hay que dar a los necesitados y no se tiene mucho dinero. Eso solo lo hacen los valientes, los que confían en Dios, ¿vale? O cumplir con los pactos, cuando prometes algo a alguien y luego te arrepientes, te cuesta. Cumplir con eso es una señal de fe. Y aquellos que son pacientes en los momentos difíciles, duros de la vida. Aquí es donde se ve a la persona creyente de verdad de la persona que tiene la fe débil. La paciencia tiene muchos frutos en nuestra vida, ¿no? Vamos a señalar unas cuantas de ellas. El profeta Muhammad nos dice que la paciencia es una luz, as-sabru diya, una luz, es como una linterna que tenemos. El ser pacientes en los momentos de confusión, difíciles, confrontación, problemas, tener paciencia y esperar un poco más te permite ver las cosas con mayor claridad, Es duro, pero tiene estos beneficios, ¿no? Tiene muchísimos beneficios, hasta tal punto de que Allah felicita al paciente. Dice en el Corán: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Y felicita, Allah dice al profeta Muhammad, felicita de mi parte a los pacientes, quienes cuando se les ocurre alguna desgracia, como la pérdida de alguien, dicen, en vez de enfadarse, en vez de rechazar el decreto de Dios, dicen: somos de Allah y a Él hemos de volver. En el Islam creemos también que el ser paciente es una forma de conseguir el perdón, una forma de purificarnos de nuestros pecados. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: toda clase de desgracia que le pase al creyente, grande, pequeña, un pequeño problema, la pérdida de alguien, la pérdida de un trabajo, cualquier tipo de desgracia, purifica y le limpia de sus pecados. Incluso el pinchazo de una espina. Una cosa tan pequeña como un pinchazo de una espina, si te pasa en la vida y eres paciente y lo afrontas con paciencia, en cambio tienes el perdón. Allah te perdona, ¿vale? Es una gran fuente de ganancia y de purificación si sabemos aprovecharla. Por otro lado, también es una fuente de recompensa de Dios. No solo nos limpia y nos purifica, sino que eleva nuestros grados y nos da una gran recompensa. Una recompensa que no sabemos cuánto es, porque el Corán nos dice: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dice: los pacientes tendrán una recompensa ilimitada. No sabemos cuánto es, pero cuando Allah nos dice ilimitada, nos imaginemos que es la mayor recompensa de todas las acciones que podemos hacer, ¿no? El ser pacientes. La paciencia también, otro de los frutos de la paciencia es ganarnos el amor de Allah, porque Allah dice en el Corán: ciertamente Allah ama a los pacientes. Si quieres que Allah te ame, y eso es el deseo de toda persona creyente, procura ser paciente, empezando por las pequeñas cosas, porque la paciencia, como todo, se ejerce, se practica y se incrementa con el tiempo. Hoy en Ramadán estamos teniendo paciencia para cumplir con todo lo que se nos exige en Ramadán de la mejor forma posible. Eso requiere una paciencia. Y este gran depósito que acumulamos de paciencia en Ramadán lo vamos a necesitar fuera de Ramadán. Justo después de Ramadán vamos a enfrentarnos a muchas dificultades que requieran recurrir a ese depósito de paciencia, ¿no? La paciencia tiene otro premio también, que es un deseo para toda persona creyente, y es el Jannah, el paraíso. Cuando una mujer viene al profeta Muhammad para quejarse de una situación, y el profeta le dice: si quieres, ten paciencia y tendrás como recompensa el Jannah. Con eso entendemos que la recompensa de la paciencia
es el paraíso, es el jardín, es la vida, la felicidad eterna, ¿no? Una vida sin problemas y sin dificultades, ¿no? Hay un dicho del profeta Muhammad en el que nos dice que el paraíso ha sido rodeado de obstáculos y el infierno ha sido rodeado de placeres. El que sigue el camino del placer, de la comodidad, del disfrute, lo quiere todo muy fácil y no presta atención de esos placeres, lo que es legítimo, lo que no es legítimo, lo que es halal, lo que es haram, sigue el camino del placer, termina en ese centro que es el infierno, ¿no? Y por otro lado, el que se encuentra en su vida, quiere ser una persona sensata, coherente, justa, amable, paciente, va a tener muchas dificultades en la vida. Pero esas dificultades, cuando las superas, como una carrera que tiene muchos obstáculos, cuando supera una tras otra de esas dificultades, sabe que la muerte, el irse de este mundo va a ser la última desgracia que pase. Sabe que en el más allá va a ser un disfrute, ¿no? Como cuando el profeta Muhammad estaba en su último momento de vida y su hija estaba triste, llorando, y dijo: qué desgracia la de mi padre. Y el profeta le dice: no, a partir de hoy no hay desgracias en la vida de tu padre. Las desgracias ya han pasado. Todas las dificultades que el profeta pasó y afrontó con mucha paciencia, y nunca con venganza, y nunca con desesperación, y nunca con enfado, y nunca con ira, ¿no? Así que el tener la paciencia es tener un gran don de Allah. Debemos pedirle continuamente a Dios que nos dé mucha paciencia. Debemos juntarnos con gente que sea paciente para que nos contagien. El profeta Muhammad dice: no hay mejor don que una persona puede tener que la paciencia. No hay otro don en esta vida que nos sea tan útil en el día a día como la paciencia. Así que aprendamos a ser pacientes durante Ramadán y pidamos a Allah que nos mantenga este valor y esta virtud en nuestra vida para siempre, hasta el último momento de nuestra vida. Porque si estamos seguros de una cosa, y segurísimos, y una cosa que es indiscutible, que es nuestra vida, lo que nos queda de vida, no va a ser una vida sin dificultades y sin obstáculos, ¿no? Las pruebas, las dificultades, los exámenes son parte inseparable de esta vida. No hay nadie que tenga una vida sin dificultades y sin problemas. Y por lo tanto necesitamos esta arma, la paciencia, para superarlas con éxito y cosechar todos estos frutos que hemos mencionado, y sobre todo desear ser de quienes tengan la recompensa de la paciencia en la otra vida, que es el paraíso, que es la compañía de Allah, el amor de Allah y su recompensa infinita. Bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.